Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y estamos hablando de lo que significa el sector de agroalimentario, la producción de alimentos para Venezuela, principalmente en este momento. Un sector que durante 20 años ha sido perseguido, humillado, ultrajado, expropiado, robado, y que hoy está produciendo el 20% de lo que como consumo esperado necesita el país. Es decir, está en una situación precaria, y que lejos de recibir el apoyo que tendría que tener de toda la sociedad, y si hubiese un gobierno sensato, un gobierno responsable en Venezuela, sin lugar a duda lo recibiría, pero está pasando todo lo contrario. Yo quiero decirles que he estado hablando con productores del campo en todas partes del país. Muchos me han llamado, algunos los he contactado, dirigentes gremiales, y lo que está pasando es realmente alarmante. Miren, les cuento, por primera vez en 25 años, este domingo pasado, no tuvo lugar la feria de La Grita, la bolsa agrícola en La Grita. Yo estuve, por cierto, con ellos hace unos meses allá, el domingo tempranito en la mañana, y simplemente porque los productores, los campesinos, no pueden ir hasta La Grita, donde se reúnen en la bolsa agrícola, porque no tienen gasolina. Me decía un productor de papas de Mérida que tiene 80 toneladas de papas que tiene que recoger, y si no las va a perder. Me decía también unos productores de quesos en La Grita que se les está pudriendo el queso. Lo mismo unos campesinos allá en Santa Bárbara, en Monagas. Productores de plátano que me decían, ya vamos para casi una semana sin poder regar, porque no tenemos gasolina, no nos permiten ir para allá. Y esto se está repitiendo en todos los rubros, en todos los sectores del país. Los productores agrícolas no se les está dando la gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Dice Venezuela, ¿dónde está la gasolina en un país productor petrolero como ha sido y exportador de petróleo? Y hoy en día los productores de alimentos no tienen ni siquiera con qué ir y pasar un tractor, porque no hay gasolina ni diésel. Y por otra parte se les están poniendo todo tipo de obstáculos en las vías para su movilización. Entonces, una cosa dicen que les van a dar las guías, que les dan los salvoconductos, pero después los paran, como están reportando, y los roban, porque esto está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Por eso considero fundamental escuchar a una de las personas en cuyo criterio y experiencia yo más confío, no solamente por su larga trayectoria gremial, y hoy en día es presidente de Fedecámaras Portuguesa, pero sobre todo por su trayectoria de vida. Es uno de esos venezolanos que ama la tierra. Yo cuando puedo compartir con campesinos, productores, ganaderos, de verdad que me emociona ver cómo les brillan los ojos cuando hablan de sus tierras, de sus cosechas, de los sueños compartidos con sus trabajadores, de la ilusión de producir riqueza, alimento y alimentar un país, nada más y nada menos, en este caso, el granero de Venezuela, el Estado Portuguesa. Osman, gracias por acompañarnos. Osman Quero, presidente de Fedecámaras Portuguesa. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me copian? Te escucho perfectamente, Osman. Excelente. Por favor, cuéntanos qué está pasando con todo el sector productivo en el país hoy, una situación que venía arrastrándose desde antes, todos lo sabemos, ahora agravada, sin lugar a duda, con la llegada de la pandemia y el comportamiento del régimen. Sí, nosotros sabemos de que, bueno, ahora Venezuela está viviendo pues una crisis de salud. Esa crisis se nos cortó la llamada con Osman. Vamos a volver a contactarlo. Por Skype tampoco nos podíamos comunicar. Como todos sabemos, hay problemas terribles en el servicio de Internet en el país. Efectivamente, nos decían que los problemas más grandes que están viviendo en este momento, sufriendo en este momento los productores, son precisamente el suministro de combustible. En el Táchira, tengo referencias esta mañana, son 8 días sin ningún tipo de combustible. Solamente hay estaciones de servicio para los funcionarios públicos, pero no le dan gasolina a más nadie, ni siquiera a los productores. Lo mismo en Turén,
8 días sin que llegara la gasolina a Turén, y aquí tenemos a Osman Quero de vuelta, precisamente un gran conocedor y productor de Turén. Osman, nos estabas contando de la situación actual. ¿Cuáles son los problemas más graves que están afectando en este momento al productor del campo en Venezuela? Correcto. Entonces, bueno, realmente la población ha acatado lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Esta pandemia nacional y mundial, que está afectando a todos en general. Aquí no hay quien pueda prácticamente librarse, ¿no?, de lo que está ocurriendo, y hay que tomar todas las previsiones. Eso significa de que, bueno, han habido restricciones en movilidad naturales, que sin embargo, bueno, los productores agrícolas han tenido que sortear porque tienen todavía sus cosechas en el campo. Pero a esto entonces ha venido ocurriendo pues el agravante del tema del combustible. Nosotros desde hace más de 8 días hemos tenido una crisis de combustible que no ha permitido el poder viajar libremente a nuestras fincas. La atención de esos cultivos en esta temporada que estamos viviendo, el de frijol, de ajonjolí, para los conocedores del tema, estos productos tienen un periodo de maduración que posterior a eso empieza a secarse tanto que las vainitas se abren solas y se pierden del campo si no se recoge oportunamente. Esto, por supuesto, causa para todos cierta desesperación, en el sentido de que, bueno, ya nosotros venimos de menos a menos, puesto de que ya sabemos de que aquí en el estado apenas se ha estado produciendo un 25% de lo que nosotros producíamos hace 10 años. Y como resultado de eso, bueno, dejar de que ese poquito de cosecha que apenas tenemos se pierda, bueno, realmente es un gesto de por sí irresponsable. Claro, porque la gente... No podemos darnos ese lujo. Absolutamente, Osman. La gente dice, pero si ya hay una situación crítica en la alimentación de Venezuela, si ya los venezolanos estamos comiendo menos como sociedad, que incluso Haití, esto hay que decirlo, la caída del consumo ha sido brutal en todos los rubros, producto de esta crisis humanitaria intencional que generó el régimen. Imagínate si perdemos esta capacidad de producción local, porque la importación hoy en día tampoco es fácil, no solamente por la quiebra del país, que esta gente se ha robado los reales, sino por la situación que precisamente la pandemia está generando a nivel mundial y el efecto en la capacidad productiva de otros países. Entonces, ¿cómo ves tú el riesgo que hay de que esto tenga consecuencias en el corto plazo para la alimentación en Venezuela? Sí, porque precisamente para nadie es un secreto de que la oferta de bienes y servicios que nosotros tenemos en Venezuela es sumamente escasa. Y como resultado de eso, bueno, encima de eso, no podemos dejar de que esta poca cosecha que se ha conseguido a pulmón, porque nosotros sabemos la situación del campo venezolano, desde que por supuesto se monopolizaron la venta de insumos con la expropiación desde Agroigleña y de todas las otras casas comerciales que ofrecían sus servicios. Desde ese tiempo en adelante nosotros sabemos de que la situación de los insumos es caótica. Y lo que va en el resto de hace unos años para acá, bueno, ha tenido que conseguirse los productos que inclusive han venido productos de Colombia, de Brasil, o otros productos por allí, tratando de ver cómo sostenemos el campo venezolano. Me decían, perdón, pero justo sobre eso que estás diciendo, me decían ayer algunos productores que se han puesto de acuerdo para ver cómo importaban algunos insumos básicos, fertilizantes o semillas, etcétera, y que están preocupadísimos porque ahora no saben si van a llegar o no va a llegar esos insumos que ya pagaron. Es correcto, pero a todas estas, ¿cuál es el punto que quiero resaltar? De que realmente el financiamiento o la necesidad de que realmente existe financiamiento para invertir en el campo, no podemos obviarlo. Y nosotros sabemos lo que ha resultado desde hace más de un año, cuando también se establecieron una normativa bancaria
donde los bancos sencillamente no pueden prestar. Se eliminó el financiamiento al campo venezolano. Se está trabajando con el dinero que realmente pueden manejar los productores agrícolas aquí. Entonces eso reduce el área cultivable de los diferentes rubros, y por eso es que no hay la siembra correcta, porque realmente imagínate un país donde el financiamiento agrícola no exista. Esa circunstancia realmente agrava todo lo que estamos viviendo, y bueno, y viene entonces ahora la pandemia de este virus chino, y en consecuencia pues termina de colocarnos en una situación donde nosotros no sabemos si seguimos solos, y donde si realmente hay cosas que realmente no dependen de nuestro trabajo, no dependen de nuestro accionar, y que necesariamente es cuando un Estado, un gobierno debe responder y asistir a sus ciudadanos en estas circunstancias. Absolutamente, como mira. el caso de la gasolina, como es el caso de la situación sanitaria y de salud del país. Una cosa, Osman, óyeme un momentico, me decían ayer, algunos productores me decían, es importante que el país sepa que nosotros estamos aquí dándolo todo, arriesgándonos, trabajando para que la comida siga llegando a todo el país. Pero es importante, me decían ellos, por favor, sé nuestra voz, que los venezolanos sepan que está a punto de perderse, como tú decías, ciertas cosechas imagínate, fueron unos productores de leche a buscar gasolina, a proveerse gasolina, y le contestaron de la manera más altanera y humillante: vaya y produzca queso, pues váyanse, regresen. Imagínense qué falta de respeto, de conciencia en la importancia que tiene un productor de alimentos en esta hora. Entonces, dime tú cuánto estimas de la producción nacional y qué rubros están en este momento en peligro si no se les suministra de inmediato combustible. Bueno, estamos nosotros hablando de que en Portuguesa está el frijol y está el ajonjolí, y también, por supuesto, ahí no es un estado ganadero Portuguesa, pero sin embargo también hay producción de leche y de queso en menor proporción que otros estados. Pero sin embargo todo esto, María, realmente la situación o el llamado que nosotros queremos hacer en todo este aspecto es que realmente necesitamos a todos unidos como nación. Aquí no hay ideología que valga, aquí no hay fuerza militar que se imponga, aquí no hay decreto que establezca si realmente nosotros vamos a salir adelante, a menos que realmente se actúe con la debida solidaridad y empatía que merece esta circunstancia que está sucediendo. Aquí los empresarios portugueseños han hecho todo lo necesario, tanto los empresarios del campo como los empresarios en comercio, en industrias, han establecido horarios para proteger a sus trabajadores, han hecho lo posible para protegerlos también y suministrarles lo necesario para que ellos puedan evitar una contaminación de este virus. Y bueno, y sencillamente pues se espera de que realmente lo que le corresponda, a quien le corresponda, tiene que ejecutar. Así es. Definitivamente estamos en una situación desasistida y nosotros debemos contar con ese tipo de apoyo que realmente se requiere y que hasta ahora, como lo estamos viendo, sencillamente pues no se está dando. Bueno, Osman, de verdad te quiero agradecer mucho, a través de ti, una vez más reiterarte mi respaldo y mi confianza en los productores del campo de Venezuela, en toda la cadena, desde aquellos que proveen insumos, los transportistas, los campesinos, los ganaderos, los agricultores, los que después transportan a la agroindustria, los ferieros que nos traen desde los Andes las verduras a toda Venezuela, quienes las despachan. En esta hora ellos tienen familia, cada uno de ustedes tiene familia y saben que implica un riesgo y están allí luchando por Venezuela. Y con ustedes vamos a reconstruir este país. La pandemia va a quedar atrás. Y va a quedar por delante una nación a reconstruir, habiendo aprendido las grandes lecciones de estos tiempos y lo que implica enfrentar
un régimen criminal que de manera intencional buscó someter a Venezuela al hambre, a la pobreza y a la división. Así que, en nombre de toda Venezuela, Osman, mi cariño, saben que cuentan con nosotros, les hago llegar un mensaje de enorme fuerza, sigan allí, y un mensaje claro e inequívoco a la sociedad venezolana. Nos están pidiendo ayuda los productores de alimentos del país. Están pidiendo que nosotros seamos una voz para exigir que tengan acceso al combustible que se roban diariamente los criminales que están en el poder, que tengan acceso al combustible para que puedan trabajar, que tengan libertad de movilidad frente a las vías que hoy están cerradas con tantas alcabalas, y por supuesto que haya una aproximación sensata a lo que tiene que ser un alivio en las cargas fiscales y no todo lo contrario. Aquí los impuestos suben, crecen en un momento, no solamente nacionales, también los municipales, hay que decirlo, en distintas áreas, perjudicando a un sector que en este momento es de emergencia, es crítico y tiene que ser acompañado y ayudado. Cuenta con nosotros, Osman. Gracias por habernos acompañado. Mi cariño, mi respeto. Gracias, a toda la gente allá en Turén. ¿Tú estás ahorita dónde? ¿En Acarigua o en...? En Turén. Estás en Turén. Ok, mi abrazo muy, muy profundo. Esa tierra maravillosa de productores y de gente de bien que siempre nos ha recibido con tanto cariño. Mucha fuerza, firmes, adelante, saldremos adelante. Gracias, Osman. Gracias, María, gracias por el contacto. Cuídate mucho. Amigos, era Osman Quero, presidente de Fedecámaras Portuguesa. Vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a estar conversando con el doctor Luis José Uzcategui, que es un conocidísimo y muy respetado psiquiatra venezolano, pero que además en estos últimos días ha estado muy activo por las redes sociales, orientándonos a todos cómo enfrentar una crisis de este tipo, que obviamente genera miedo, que genera incertidumbre, angustia por lo que puede venir. Cómo enfrentarlo desde la perspectiva emocional, donde hay algunas herramientas para protegernos, para ayudar a otros, porque indiscutiblemente si estamos afectados desde la perspectiva emocional, eso también va a tener un reflejo, una consecuencia sobre nuestras propias defensas ante la pandemia del coronavirus. Vamos a una brevísima pausa y al regreso estaremos hablando con Luis José Uzcategui. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.